Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Después de cierta edad, uno deja de buscar el silencio. Empiezas a valorar el ruido, el zumbido de la olla express en la cocina, la tele prendida a un volumen que nadie está viendo en realidad, la plática que se convierte en sonido de fondo. Son las señales de que la vida sigue su curso. En mi antiguo trabajo, aprendí a valorar otra clase de ruido, el de un lugar que respira. Buenas noches, Don. Me llamo Lázaro, y durante más de 10 años, mi vida consistió en escuchar la respiración de un gigante de metal dormido. Fui velador en un deshuesadero de autos, uno de esos patios enormes a orillas de una carretera transitada, pero cuya parte trasera colindaba con la pura nada. Solo lomas bajas, pastizal seco y un camino de terracería que moría en la oscuridad total. Yo conocía cada crujido de ese lugar. El silbido del viento, que sonaba distinto según el agujero en el chasis, el rechinido de una pila de chatarra que se asentaba con el sereno de la madrugada. Sabía diferenciar el sonido de un tlacuache hurgando entre los fierros y el de alguien que intentaba saltarse la barda trasera. Era mi mundo, y sentía orgullo de conocerlo como la palma de mi mano. Por eso, aquella noche de invierno de 2012, cuando escuché el estruendo, no me alarmé. Era un martes. El aire estaba cortante, seco. El ruido fue fuerte, un choque de lámina que retumbó por todo el patio. Me levanté de mi silla en la caseta, tomé la linterna y el radio y fui a verificar. Normal. Era solo una salpicadera que se había deslizado de lo alto de una pila y caído sobre un cofre. La hice a un lado con el pie y avisé por el radio que no era nada. Fue al regresar a la caseta que la noche comenzó a ponerse extraña de verdad. Una vez que el eco del metal se desvaneció, no hubo nada más. El viento dejó de silbar. Las pilas de autos dejaron de crujir. El zumbido lejano de la carretera parecía haber sido devorado. El silencio que quedó no era de paz. Era un silencio denso, pesado, que parecía presionar mis oídos. El gigante había dejado de respirar. Y fue esa sensación, la de que algo andaba muy mal con el lugar, lo que me hizo tomar la vieja motocicleta del trabajo y decidir hacer la ronda externa, por el camino de terracería de atrás. Un lugar que rara vez necesitaba vigilar. El faro de la moto cortaba la negrura como un cuchillo, pero la oscuridad alrededor era tan espesa que parecía tragarse la luz a unos pocos metros de distancia. El ruido del motor se sentía ahogado, pequeño. Avanzaba despacio, a unos 20 por hora, moviendo el haz de luz de un lado al otro del camino. Ahí no había nada. Nunca lo había. Era una vereda que no llevaba a ninguna parte. Y fue en el límite del alcance del faro, donde la luz ya llegaba débil y amarillenta, que lo vi. Una silueta, de pie, dándome la espalda. Mi primera reacción fue un suspiro de fastidio. Lo que me faltaba. Un borracho que se salió de la carretera, se metió al monte y ahora estaba perdido. O algún drogadicto buscando un lugar tranquilo. Ya estaba imaginando el dolor de cabeza que sería tener que lidiar con eso. Me fui acercando lentamente sin apagar la moto, pero mientras más me aproximaba, menos sentido tenía la historia del borracho perdido. La persona era delgada, alta, y vestía ropas que parecían harapos colgando de su cuerpo. El pantalón era tan largo y estaba tan roto que se arrastraba por el suelo, cubriéndole los pies. La camisa, oscura, se veía demasiado grande, como si el cuerpo dentro de ella se hubiera encogido. Continué acercándome, esperando alguna reacción. El ruido de la moto, la luz potente directamente en su espalda. Cualquiera se habría girado, asustado. Pero la figura no se movió.
Simplemente comenzó a caminar, alejándose de mí con el mismo ritmo lento y cansino. Fue entonces que noté algo más. Por el desgarrón en la parte baja del pantalón, lo vi. Estaba descalzo. En ese camino lleno de piedras y vidrios rotos, caminaba descalzo. Detuve la moto a unos 10 metros de distancia y grité: «Oye, amigo, ¿todo bien por allá? ¿Necesitas ayuda?» Ninguna respuesta. Siguió caminando, arrastrando los jirones de ropa por el suelo de tierra. No giró la cabeza, no apuró el paso, no hizo ni un solo gesto. Era como si yo no estuviera ahí. Como si yo y la moto, con nuestro ruido y nuestra luz, simplemente no existiéramos. Aquello no era normal. El cansancio que sentía se transformó en otra cosa. Una alerta fría en la boca del estómago. Aquello no era un hombre. Mi instinto, ese que uno desarrolla después de años en la oscuridad, me gritaba que diera media vuelta, que acelerara y no mirara atrás. Pero mi trabajo era justo lo contrario. Era ir a ver, entender, resolver. Dejar a esa figura andando por ahí, al borde del terreno, no era una opción. Así que continué siguiéndolo. Mantuve la moto en primera, con el motor rezongando bajo, igualando el paso lento de aquella cosa. Y ella seguía ignorándome. Yo estaba a menos de 10 metros, con un faro deslumbrándole la espalda, y aún así, nada. Era la cosa más extraña que había visto en mi vida. El camino de terracería trazaba una curva suave, bordeando la barda trasera del deshuesadero. Conocía bien ese tramo. Unos 100 metros más adelante pasaríamos por el campo de visión de una de las cámaras de seguridad, la del poste número 7. La imagen no era la mejor, en blanco y negro, pero cubría bien el camino. La idea me dio una pizca de seguridad. Si algo iba a pasar, al menos quedaría grabado. Seguí avanzando, manteniendo la distancia. El aire ahí atrás era diferente, más quieto. El ruido de la carretera ya no llegaba. Solo se oía el viento pasando por las lomas secas, un viento que parecía tener voz. Cuando llegamos al tramo de la cámara me sentí un poco más valiente. Detuve la moto otra vez, pero esta vez apagué el motor. El silencio que cayó fue absoluto, total. Ahora el único sonido era el del viento y el de mis propios latidos en el pecho. Me bajé de la moto, me ajusté el machete en la cintura y sujeté la linterna con más fuerza. La mano me temblaba un poco. Era el frío, me dije. Pero no era solo el frío. Empecé a caminar hacia la figura que se había detenido en cuanto apagué la moto, como si mi silencio, y no mi ruido, fuera la verdadera señal de vida que podía percibir. Mis pasos sobre la tierra compacta sonaban demasiado fuertes. A cada paso, iluminaba el suelo frente a mí, y luego levantaba la luz hacia él. Seguía ahí, inmóvil, de espaldas. Faltaban unos 5 o 6 pasos para poder tocarle el hombro. Y seguí caminando, porque era mi trabajo. Cuando estaba a unos 3 pasos de distancia, la figura, muy lentamente, comenzó a girarse. El movimiento no era fluido, era rígido, entrecortado, como el de una marioneta vieja. Y mientras se daba la vuelta mantuve la luz de la linterna fija, esperando ver el rostro de un pobre diablo, de un enfermo, de alguien a quien pudiera ayudar. La luz de la linterna le dio de lleno en la cara, y lo que vi ahí no era el rostro de una persona viva. Han pasado muchos años, pero si cierro los ojos todavía puedo verlo. La piel era seca, de un tono grisáceo, y estaba pegada a los huesos, estirada de tal forma que marcaba cada detalle del cráneo debajo. Las cuencas de los ojos eran 2 agujeros oscuros, vacíos. No había globos oculares, no había párpados, solo oscuridad ahí dentro. La boca estaba torcida en una mueca que no era ni de dolor ni de ira. Era solo una tensión, como cuero reseco a punto de partirse. Todo en él. El ligero olor a tierra húmeda que me llegó, la textura de la piel, la inmovilidad de esos ojos huecos, todo parecía recién desenterrado. Mi cuerpo entero se paralizó. Por 1 o 2 segundos yo no fui nada. No pensaba, no respiraba. Solo era un par de ojos registrando algo que no podía existir.
Y entonces el instinto pateó la puerta y tomó el control. No sé si grité, creo que no. Solo recuerdo haberme dado la vuelta y haber corrido. Corrí como nunca en mi vida, en un pánico ciego, tropezando con mis propias piernas. Salté sobre la moto. La llave parecía no querer entrar en el encendido. Mis manos temblaban tanto que no le atinaba al agujero. Cuando el motor por fin arrancó, aceleré a fondo. La moto derrapó en la tierra. La llanta trasera se coleó y casi me caigo. Pero no me importó. Solo quería salir de ahí, volver a la luz amarilla del portón del deshuesadero, que parecía estar a kilómetros de distancia. No miré hacia atrás, ni por un segundo. Llegué al portón principal y casi me caigo de la moto intentando abrir la cadena. Mis manos no me obedecían bien. El ruido del candado golpeando contra el metal de la reja fue la cosa más real que había escuchado en la última media hora. Cerré todo, le di 2 vueltas a la cadena. Me quedé ahí, de espaldas al patio, mirando hacia la oscuridad del camino de donde había venido, esperando ver aparecer de nuevo a esa figura. Pero no había nada, solo la negrura. Entré a la caseta y me senté, temblando. La imagen de ese rostro no se me iba de la cabeza. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a la policía y decirles qué? ¿Que vi un fantasma? ¿Que un muerto andaba caminando por el camino? Me iban a mandar directo a un manicomio, pero tenía que hacer algo, era mi trabajo. Después de unos buenos 10 minutos intentando que mi corazón volviera a un ritmo normal, tomé el teléfono. Marqué el número de la policía y cuando contestaron, mentí. O quizá intentaba convencerme a mí mismo. Dije que había visto a un hombre en el camino de atrás, muy malherido, que parecía necesitar ayuda urgente. Era lo único que podía decir que tendría sentido. 20 minutos después llegó una patrulla. Se bajaron 2 policías, uno mayor, con cara de cansado, y uno más joven, lleno de energía. Les expliqué la historia de nuevo, la versión del hombre herido. Escucharon con atención pero sin mucha sorpresa. El mayor me miró y preguntó, «¿Borracho, drogado, ya sabe cómo es esto?» No sabría decirle. No se le veía bien. Respondí, con un sabor amargo en la boca. Fuimos los 3 al camino de terracería. Rehicimos la ruta, ellos con linternas potentes que barrían todo a su paso. No encontraron absolutamente nada. Ni una huella que no fuera la mía o la de la moto. Ni una rama rota ni un trozo de tela, nada. El policía más joven me miraba con cierta desconfianza. Fue ahí que recordé y un alivio me inundó. «La cámara», dije con la voz más alta de lo que pretendía. «Hay una cámara en el poste número 7. Graba todo este tramo. Ahí lo vamos a ver, todo está grabado». Regresamos a la caseta. Me sentía victorioso. La prueba estaba ahí. Encendí el pequeño monitor y rebobiné la grabación. Los 2 policías se apretujaron detrás de mí, mirando la pantalla en blanco y negro, llena de estática. «Ahí, miren», señalé. «Esa es la luz de mi moto. Voy llegando». La grabación mostraba exactamente eso. Mostraba cómo me detenía, cómo me bajaba de la moto. Mostraba cómo caminaba en dirección al camino. Mostraba cómo me detenía, a unos metros de... nada, de un espacio vacío. «Él está parado justo ahí, enfrente», dije, picando la pantalla con el dedo. Los policías se miraron entre sí. El mayor se rascó la nuca. «¿Dónde, Lázaro? Ahí no hay nadie». «Claro que sí, mire bien, él está...» La grabación continuó. Mostraba mi silueta detenida mirando a la nada. De repente, mi figura en la pantalla daba un brinco hacia atrás. Se daba la vuelta y salía corriendo despavorida, como si hubiera visto al diablo. Solo, completamente solo en la imagen. Me quedé mudo viendo aquello. Rebobiné. La puse de nuevo, y otra vez. La cámara no mentía. Solo estaba yo ahí. El hombre delgado, la ropa rota, los ojos vacíos. No existía en ningún lado, salvo dentro de mi cabeza. El policía mayor me puso una mano en el hombro. «Escuche, amigo, la noche es larga, el cansancio juega malas pasadas. A veces uno ve cosas. ¿Por qué no se toma un café cargado y trata de relajarse? Aquí no hay nada.
Se fueron. Me dejaron ahí con mi café, mi temblorina y la prueba definitiva, en video, de que estaba loco. No terminé mi turno. Me quedé el resto de la noche encerrado en la caseta, mirando la pantalla con estática del monitor. No tuve el valor de borrar la grabación, pero tampoco de volver a verla. Salió el sol. La gente del turno de día empezó a llegar con sus loncheras y sus bromas. Yo solo asentía a los saludos, sintiendo la mirada de lástima de los policías quemándome en la memoria. No esperé al relevo oficial. Tomé una hoja de la bitácora. Escribí una nota para mi jefe diciendo que ya no regresaría. Dejé mis llaves, el radio y el machete sobre la mesa. Salí a pie, dejando atrás la moto del trabajo. Caminé hasta la parada del camión en la carretera y me fui a casa. Mi hija, Lilia, me vio llegar y se asustó. Debía tener una cara espantosa. Intenté explicarle, pero ¿cómo explicas algo así? ¿Cómo explicas que viste lo imposible y que existe una prueba en video de que no viste nada? Al final solo dije lo más fácil, la única verdad que ella entendería. Ya no puedo más, hija. Ya me cansé. Pensaron que fue el estrés, el cansancio acumulado. Me ayudaron a jubilarme. Nunca más volví a trabajar. La historia que quedó fue la del velador viejo que tronó en una noche de trabajo. Y de cierta forma creo que eso fue lo que pasó. Hoy han pasado muchos años de eso, pero aquello no me ha abandonado. Hasta la fecha, no puedo manejar en un camino de terracería cuando oscurece. Empecé a desconfiar del rabillo de mi propio ojo, a cuestionar cada sombra. Me desvío, doy una vuelta de kilómetros si es necesario, pero no entro en la oscuridad. El rostro de esa cosa me persigue, sí, pero lo que de verdad me rompió, lo que me quitó el piso, fue la imagen de esa cámara de seguridad, el video de un hombre corriendo aterrorizado en medio de la nada. La prueba de que el peor tipo de monstruo es aquel que solo tú puedes ver. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Pasé 30 años de mi vida explicándole a adolescentes somnolientos cómo los lugares conservan memorias. Las ruinas de una hacienda pulquera en Hidalgo, campos de batalla, ciudades antiguas, todo tiene un recuerdo. Lo que nunca imaginé es que a veces la historia no se quiere quedar quieta en el pasado. A veces se levanta y te mira a los ojos en plena madrugada. Me llamo Josué. Le dediqué mi vida a la enseñanza de la historia. Uno se jubila pensando que por fin va a leer en paz, a cuidar el jardín, pero la verdad es que la pensión no siempre alcanza. Fue por eso que hace unos 2 años acepté esta chamba. Velador en un corralón de camionetas, de esas de transporte escolar y de personal para las fábricas. El lugar no era la gran cosa. Un patio enorme de pura terracería, rodeado por una barda alta en una zona industrial a las afueras de la ciudad. De día, era un hervidero de gente, el ruido de los motores, los claxones. Pero de noche, aquello se transformaba. Se convertía en un cementerio de metal y cristal. Hileras y más hileras de camionetas estacionadas, todas idénticas, como si fueran caparazones vacíos. Mi puesto era una caseta de vigilancia diminuta, justo en la entrada. Tenía una silla de plástico incómoda, una mesita y ya. Mis únicas compañías eran un termo de café que traía de casa y los sonidos de la noche. El viento que silbaba en el alambre de púas de la barda, el tren que pasaba a lo lejos, puntual a la 1:15 de la madrugada. Ya me conocía cada ruido. Era una rutina monótona, solitaria, pero era tranquila. Al menos hasta ese martes. Era casi medianoche cuando llegó el último chofer, Beto.
Estacionó la camioneta en su lugar de siempre, al fondo del patio, y vino hasta la caseta a entregarme las llaves, sobándose los brazos por el frío. «Don Josué, ¿todo en orden?» «Todo bien, Beto. Dejé a la última tanda de la fábrica y me vine zumbando. El tráfico hoy estuvo de la fregada. Cruzamos un par de frases, lo de siempre. Él se quejó de la gasolina, yo le di la razón. Pronto se despidió y se fue, el ruido de su coche perdiéndose en la calle desierta. Cerré el portón principal con llave, revisé el candado y comencé mi primera ronda de la noche. El silencio era absoluto, el único sonido era el de mis botas sobre la grava. Con la lámpara iba revisando las puertas de las camionetas, una por una, más por costumbre que por necesidad. El haz de luz pasaba por los vidrios oscuros, reflejando mi propio rostro por un instante. Fue cuando iba en la tercera fila que la vi. La luz de la lámpara atravesó una ventanilla e iluminó el interior de una de las camionetas más viejas. Y adentro, en el penúltimo asiento, había alguien, una señora, de cabello completamente blanco, largo y recogido en un chongo suelto, con la cabeza un poco ladeada, como si estuviera dormida. Mi primer pensamiento no fue de miedo, sino de pura angustia. ¿Una pasajera que se quedó dormida y la olvidaron ahí? ¿Con este frío? O peor, ¿alguien que se escondió para intentar robar algo más tarde? Fuera como fuera, tenía que sacarla de ahí. Beto había cerrado la camioneta con seguro. La llave la tenía él. Corrí de vuelta hacia el portón gritando su nombre, con la esperanza de que aún no se hubiera ido. Para mi suerte, las luces de su coche todavía estaban en la esquina. Golpeé con la palma de la mano el portón de metal, un estruendo que retumbó en todo el patio. Se detuvo, echó reversa y bajó la ventanilla, con cara de no entender nada. «Beto, rápido, tienes que abrir tu camioneta. Se quedó una señora adentro, dormida, en el penúltimo asiento». Me escuchó y su cara de prisa se borró. En su lugar apareció una expresión extraña, de cansancio, de resignación. Ni siquiera pareció sorprendido. «Ah, la de pelo blanco. Esa misma. Pobrecita, está ahí con el frío». Beto se rasgó la nuca y desvió la mirada. Parecía que no quería hablar del tema. «Mire, don Josué, con todo respeto, pero ahí no hay nada que hacer». «¿Cómo que no hay nada que hacer? La mujer está encerrada». Me miró de nuevo, esta vez más serio. «Escuche, ella no está encerrada. Ella aparece de vez en cuando. Es parte del lugar. La gente más antigua me lo advirtió cuando empecé. No le hace daño a nadie, no se preocupe. Solo no se le quede viendo, ¿sí? Usted haga de cuenta que esa camioneta ni siquiera está ahí». Antes de que pudiera responder, subió el cristal de la ventanilla. Su voz salió más baja, casi como una advertencia. «Solo cuídese, profe». Y se fue, dejándome ahí parado, con la mano todavía sobre el metal helado del portón. Me quedé solo, tratando de procesar lo que me había dicho. ¿Una broma? ¿Para asustar al velador nuevo? Pero su rostro no era el de alguien que bromea. Regresé lentamente a la caseta, y el camino, que antes era solo un patio vacío, ahora parecía otra cosa. Un lugar donde ya no estaba solo. Volví a la caseta y me senté, pero la silla de plástico nunca me había parecido tan incómoda. El café del termo, que antes me tranquilizaba, ahora sabía amargo. Intentaba concentrarme en el libro que había traído, pero las palabras no tenían sentido. En mi mente solo se repetía la frase de Beto: «Solo no se le quede viendo». ¿Qué clase de consejo era ese? Por 30 años enseñé que todo hecho tiene una causa, una explicación, un reflejo de luz, el cansancio jugándote una mala pasada. La mente nos juega trucos en la soledad de la madrugada. Traté de aferrarme a eso. Era un reflejo, una mancha en el cristal, cualquier cosa, menos lo que el chofer dio a entender. Pero la curiosidad, o quizá el miedo, es una comezón que no puedes ignorar. Me sentía como un idiota, un viejo asustado por un cuento de fantasmas. Necesitaba demostrarme a mí mismo que no había nada, que había imaginado cosas.
Me levanté y fui hasta la puerta de la caseta, pero no salí. Me quedé en el umbral, abrazándome por el frío, aunque no era solo por eso. La fila de camionetas estaba ahí, silenciosa. A la distancia parecían todas iguales. Pero yo sabía exactamente cuál era. Me atraía como un imán. Es solo una mirada, pensé. Una para terminar con esta tontería. Respiré hondo y forcé la vista en dirección a esa camioneta en específico. Al principio, no vi nada. La oscuridad en su interior era casi total. Sentí una pizca de alivio. ¿Ves? No era nada. Pura imaginación. Pero entonces, mis ojos se acostumbraron y mi alivio se desvaneció. Sentí un hueco en el estómago. Ella seguía ahí, solo que ya no estaba en el penúltimo asiento. Estaba sentada en el del pasillo, unas 3 filas más adelante, más cerca, y no tenía la cabeza ladeada, dormida, estaba erguida. Su rostro, pálido en la penumbra, estaba girado directamente hacia mí, hacia la puerta de la caseta. Me estaba mirando. No podía ver los detalles, pero sentía el peso de esa mirada fija. Había una luz tenue, la del poste de la calle, que se colaba por la ventanilla y le daba en los ojos, haciendo que brillaran de un modo extraño, que no parecía humano. No era un reflejo, era una luz propia, débil y enfermiza. Y no parpadeaba. No grité. El sonido que salió de mi garganta fue un grito ahogado, un sollozo seco. Di un paso hacia atrás. Tropecé con el umbral de la caseta y caí hacia adentro, golpeándome la espalda contra la pared. Con la mano temblando, jalé la puerta de aluminio y la cerré de un golpe. Giré el pequeño seguro, un trozo de metal ridículo que no detendría ni a un niño, y me acurruqué en el rincón más oscuro. El corazón se me aceleró. Sentía una presión fuerte en el pecho que me dificultaba cada bocanada de aire. Yo era un profesor, un hombre de libros, de fechas, de hechos, y nada. En todos mis 67 años, en todos los libros que leí sobre guerras e imperios, me había preparado para aquello. Para un par de ojos que brillaban en la oscuridad, dentro de una camioneta vacía. Ni siquiera recuerdo bien el resto de la noche, de tanto pánico. No volví a hacer ninguna ronda. La idea de salir de esa caja de metal, de caminar de nuevo entre esas hileras de vehículos oscuros, era impensable. Estaba atrapado. Cada sonido que antes me resultaba familiar ahora era una amenaza. El silbido del viento en la barda ahora parecía un susurro. El crujido ocasional de una de las camionetas al enfriarse sonaba como si alguien se moviera afuera probando una manija. Cuando pasó el tren, puntual a la 1:15, su largo pitido pareció un lamento, un aviso de muerte resonando en la noche. Pasé las horas siguientes sentado en el suelo, abrazando mis rodillas, lo más lejos posible de la puerta. El aire en la caseta parecía haberse enfriado, y de vez en cuando me llegaba un olor tenue, a perfume antiguo mezclado con naftalina. Las horas en la pantalla de mi celular no avanzaban. 2:40, 3:10, 4:23. Cada minuto era un suplicio. No volví a mirar hacia el patio. No tuve el valor, pero lo sentía. Sentía esa mirada fija, atravesando la delgada pared de la caseta, posada sobre mí. Toda la noche sentí que no estaba siendo acechado, estaba siendo observado, vigilado, y lo peor era no saber qué estaba esperando. Cuando los primeros rayos de sol tocaron lo alto de la barda, sentí un alivio inmenso. Los sonidos de la ciudad despertando, un perro ladrando, el motor de un camión en la avenida, nunca me habían parecido tan hermosos. La noche había terminado. Había sobrevivido. A las 6 en punto, don Edmundo, el gerente del lugar, llegó para el cambio de turno. Me encontró afuera de la caseta, recargado en el portón, ya con mi mochila al hombro. Creo que mi aspecto lo decía todo. «Caray, Josué, ¿y esa cara? Parece que vio un espanto». Mi voz salió débil, apenas un hilo. «Lo vi en la camioneta de Beto, había una señora».
Don Edmundo suspiró un suspiro largo, de quien ya ha escuchado esa historia antes. No se rió de mí, solo abrió la puerta de la pequeña oficina, me indicó que entrara y me sirvió una taza de café caliente. «Siéntese, profe», y entonces me contó. La historia era de unos años atrás. Una señora, trabajadora de limpieza, que tenía 2 empleos para mantenerse. Tomaba esa ruta de transporte de personal todos los días, la primera en subir y la última en bajar. Una noche, de regreso a casa, el cansancio la venció. Recargó la cabeza en la ventanilla y se durmió. Pero no fue un sueño común. Ya no despertó. El chofer no se dio cuenta. La camioneta completó su ruta, otros pasajeros bajaron, y nadie notó a la mujer quieta en el fondo. Fue descubierta hasta la madrugada, cuando la camioneta ya estaba aquí en el patio, fría. Llevaba horas muerta, ignorada por todos. El terror que sentí se fue disipando y en su lugar quedó una tristeza enorme. No era un fantasma que quisiera asustar, era solo un alma cansada que nunca llegó a su destino. Estaba repitiendo su último viaje, una y otra vez. Nunca más volví a ese trabajo. El dinero extra no valía la paz que perdí. Y hasta hoy, después de 2 años, tengo una manía que no se me quita. Cuando camino por la calle de noche, desvío la mirada de los coches estacionados. No puedo ver hacia adentro. Tengo un miedo terrible de ver, reflejado en el cristal oscuro, un par de ojos cansados mirándome de vuelta, todavía esperando el momento de por fin llegar a casa. Mi nombre es Santiago. En aquel entonces había dejado la casa de mis padres en provincia para meterme en un departamento diminuto y con malos acabados en una colonia vieja, cerca de la universidad. El objetivo era solo uno: aprobar un examen de oposición que podría cambiarme la vida. Mi mundo se había encogido a esos 20 metros cuadrados. Un solo espacio que funcionaba como recámara, sala y oficina al mismo tiempo, con una cocineta integrada donde apenas cabía una persona. Las paredes eran tan delgadas que escuchaba la vida de los vecinos como si fuera la banda sonora de la mía. La rutina era brutal. Despertar, café bien cargado, 12, a veces 14 horas de estudio, algo improvisado para comer y unas pocas horas de un sueño que no reparaba nada. Los días de la semana habían perdido su nombre. Eran solo etapas por superar hasta el día del examen. Y con el cansancio acumulado, la mente empieza a jugarte malas pasadas. O al menos eso era lo que me decía a mí mismo. Comenzó con cosas tontas, fáciles de ignorar. Una pluma que estaba seguro de haber dejado del lado derecho de la guía de estudio, y cuando volvía del baño, estaba del lado izquierdo. Distracción, pensaba. Agotamiento. Sucedió de nuevo, un par de días después con mi marcador. Lo que de verdad me dejó dándole vueltas al asunto fue una mañana de sábado. Yo era metódico con mi material. Dejaba las guías de la materia del día siguiente apiladas en un orden específico. Y cuando desperté, la pila estaba invertida. La de abajo estaba arriba. No había forma de que yo la hubiera golpeado durante la noche. La pila de guías quedaba lejos de la cama. Me quedé un buen rato mirando aquello, tratando de encontrarle una lógica. ¿Sería posible que la hubiera acomodado así la noche anterior y el agotamiento lo borró de mi memoria? Tenía que ser eso. Era la única explicación que tenía sentido. Pero por primera vez, la explicación no me pareció suficiente. Intenté ignorarlo. Volví a los libros, pero mi concentración se había esfumado. Cada ruido del edificio me sacaba de foco. A veces, por encima del zumbido del ventilador, podría jurar que oía un rasguño leve y seco proveniente de afuera de la ventana. La sensación de que no estaba solo comenzó a instalarse de una manera pegajosa, incómoda. Fue entonces cuando mi negación se terminó por completo, en la madrugada del martes para el miércoles.
Eran casi las 3 de la mañana. La calle estaba en un silencio absoluto y el único sonido era el del ventilador de techo girando. Fue cuando lo oí, un ruido de agua. Al principio era solo un goteo. 1, 2, 3. Pensé que era el vecino de arriba, pero el sonido fue tomando cuerpo, transformándose en un siseo constante y fuerte. Era el ruido de mi regadera. No había duda. Abierta, con el agua cayendo con fuerza sobre el piso del cancel. Me quedé helado en la silla. Lo primero que hizo mi mente fue buscar una excusa. La tubería del edificio era vieja. Quizás la presión del agua había hecho girar la llave. Pero yo sabía que era mentira. La llave era dura, se necesitaba fuerza para abrirla. Me quedé ahí, quieto, solo escuchando. El sonido parecía llenar cada centímetro del departamento. Era un sonido normal, el sonido de una ducha, pero a esa hora, en ese silencio, sonaba como la cosa más incorrecta del mundo. Yo vivía solo, no había nadie más ahí. Tardé casi un minuto en armarme de valor. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, como si eso fuera a servir de algo. Caminé en dirección al baño, que estaba a unos 5 pasos de mi escritorio. Sentí el corazón subiendo por la garganta. Parecía que no iba a llegar nunca. Mi mano se dirigió hacia la perilla, y justo cuando mis dedos tocaron el metal frío, el ruido se detuvo. Un silencio total de la nada que hasta dolió en los oídos. Abrí la puerta de golpe. La luz del pasillo iluminó el pequeño baño. Estaba todo seco. El piso, las paredes, el cancel de acrílico, completamente seco. Fui hasta la regadera y toqué la llave. Estaba cerrada, tan apretada como siempre la dejaba. No había ni una gota de agua, ningún rastro de vapor. Era como si el sonido que acababa de escuchar, por casi 5 minutos, nunca hubiera existido. En ese momento, lo comprendí. No era cansancio, no era mi cabeza. Algo estaba mal, muy mal. No volví a estudiar esa noche, ni aunque hubiera querido. Cerré la puerta del baño con seguro, como si una hoja de madera pudiera detener lo que fuera que fuese aquello, y me senté en la cama. La cabeza me iba a 1000. Intentaba de verdad encontrar una falla en mi percepción. ¿Estaría escuchando cosas por el estrés? Parecía lo más probable, pero la sensación de que el sonido fue real era terca. No me abandonaba. Me quedé un rato ahí en silencio esperando. ¿Esperando qué? Que la regadera se abriera de nuevo, que sucediera otra cosa. No lo sabía. El cansancio finalmente comenzó a pesar más que el miedo. Decidí que intentaría dormir. Quizás con la luz del día todo aquello parecería una estúpida pesadilla. Me levanté para apagar la lámpara que estaba en la mesa de estudios y en el camino de regreso pisé algo mojado. Me detuve en seco. Miré el suelo. En el piso de cerámica gastada había un pequeño charco de agua. Y luego otro, y otro más. Eran huellas, o mejor dicho, el rastro de algo mojado. Pequeñas manchas oscuras y húmedas que formaban un camino claro comenzando en la puerta del baño, cruzando la habitación y terminando exactamente al lado de mi cama. Me quedé sin aire. Con la mano temblando, me incliné y toqué la colcha. Estaba helada. Más que helada, estaba húmeda. La tela había absorbido el agua, dejando una mancha oscura y grande. Llevé la mano a mi almohada. Estaba empapada de un lado, y había una marca profunda en ella, el contorno nítido de una cabeza que había estado apoyada ahí segundos antes. Por puro instinto me pasé la mano por mi propio cabello. Estaba seco, mi ropa seca. No había sido yo. Mi mirada recorrió el diminuto departamento buscando una explicación, una salida. La puerta de entrada estaba cerrada por dentro, con la llave puesta en la cerradura, como siempre. Solo quedaba un lugar, la ventana, y estaba abierta. Una rendija de unos 4 o 5 dedos, dejando entrar una corriente de aire frío. Esa ventana era un infierno para abrir. Era una hoja de aluminio vieja, pesada,
que siempre se atascaba en el riel y rechinaba, haciendo un ruido que sin duda me habría despertado. Yo la mantenía cerrada no solo por seguridad, por estar en un tercer piso, sino para aislar el ruido de la calle. No había la menor posibilidad de que alguien la hubiera abierto sin que yo lo escuchara. Y sin embargo, ahí estaba, abierta, como una invitación silenciosa a la madrugada de afuera. Mi primer pensamiento fue cerrar la ventana, ponerle seguro, crear la ilusión de que una barrera física podía protegerme. Pero mi instinto me gritaba que me mantuviera lejos. No quería acercarme a esa rendija abierta a la oscuridad, no quería sentir el aire de la noche en mi cara, ni saber qué más podía entrar por ahí. Por un instante, pensé en solo tomar mis llaves y salir corriendo del departamento. Pero, ¿a dónde ir? A las 3:30 de la mañana, sin tener a quién llamarle. La lógica, por más inútil que fuera, me decía que necesitaba cerrar la ventana. Me fui acercando despacio, un paso a la vez. El frío que entraba por ahí era diferente al frío normal de la madrugada. Traía consigo un olor extraño, un olor a tierra mojada después de una lluvia fuerte, mezclado con algo más, algo antiguo, como ropa guardada por años en un sótano húmedo. Cuando llegué a un brazo de distancia, estiré la mano para jalar la hoja de aluminio, y fue entonces que lo vi. Aferrados al borde exterior de la ventana, en la estrecha repisa de cemento, estaban los dedos de 2 manos. Eran pálidos, casi grises bajo la luz débil que venía del poste de la calle. Largos, demasiado delgados, con los nudillos nudosos como ramas secas. Las uñas eran oscuras, sucias de algo que parecía tierra. Las manos se aferraban con fuerza al borde, como si la persona estuviera colgada del lado de afuera, en el vacío del tercer piso. Mi cerebro simplemente se detuvo. No había balcón ahí. No había escalera de incendios. No había nada. Era una pared lisa hasta el suelo. Me quedé mirando sin poder moverme o gritar. Una parte de mí, la parte que aún intentaba ser racional, pensó en golpear la ventana con fuerza, aplastar esos dedos. Pero antes de que pudiera siquiera formar la orden en mi cerebro, la ventana comenzó a cerrarse, sola. Se deslizó por el riel lentamente, un movimiento suave y silencioso que no era normal. Y conforme la rendija disminuía, los dedos se fueron soltando, uno por uno, retrocediendo hacia abajo, hacia la oscuridad, con una calma que me aterrorizó más que cualquier otra cosa. En segundos, la ventana se cerró por completo. La habitación quedó en un silencio absurdo. Yo seguí quieto, mirando el vidrio. La criatura, ¿se había soltado? ¿Se había caído? Agucé el oído, esperando el sonido de un cuerpo golpeando el concreto allá abajo. Pero no hubo nada, ningún grito, ningún golpe seco. Solo el silencio. La necesidad de saber fue más fuerte que el miedo. Me acerqué al vidrio, con el corazón latiendo en mi garganta, y miré hacia abajo. La banqueta estaba vacía, brillando con la humedad de la noche. No había nadie ahí, ningún cuerpo, ninguna sombra, nada. Respiré hondo, un alivio confuso comenzando a apoderarse de mí. ¿Habría sido un sueño? ¿Una alucinación? Me estaba alejando del vidrio cuando, por el rabillo del ojo, un reflejo me llamó la atención. Me tomó un segundo entender que no era un reflejo. Pegado del otro lado del vidrio, a centímetros de mi cara, había un rostro mirándome. La piel era de un blanco enfermizo, casi traslúcida, y brillaba con una humedad de cosa guardada, de sótano. Los ojos eran grandes, oscuros, y no parpadeaban. La boca era solo una línea fina, sin expresión. La frente estaba apoyada en el vidrio, en el mismo lugar donde la mía estuvo segundos antes. Había estado ahí todo el tiempo. Quise echarme para atrás, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondió. Y fue entonces que lo sentí. Un toque frío en mis mejillas. 2 manos, heladas y húmedas, sujetaron mi rostro con una firmeza que no era violenta, pero era absoluta. Me mantuvieron ahí, forzándome a seguir mirando aquellos ojos vacíos del otro lado del cristal.
El tiempo se detuvo. Mi cerebro intentaba procesar lo imposible. El frío de las manos en mi cara, la ausencia de peso detrás de ellas, el rostro inexpresivo mirándome fijamente a través del vidrio. Era como estar en una pesadilla despierto. Fue entonces que, viniendo de algún lugar del edificio, oí un grito agudo, de pavor, que fue cortado a la mitad. Mi primera reacción, automática, fue pensar que era una pelea de pareja. Pero el sonido fue tan desesperado que la excusa no se sostuvo. Y en mi cabeza surgió una voz. No era un sonido que entró por mis oídos. Fue un pensamiento que brotó dentro de mí, pero con una claridad y una calma que no eran mías. «Estás tan cansado, Santiago». El rostro en el vidrio no se movió. Los ojos oscuros seguían fijos en mí. Las manos aún sostenían mi cara. Tanta presión, tantos libros, nadie entiende cuánto pesa. Yo intentaba gritar, pero mi garganta estaba bloqueada. La voz continuó, suave, casi comprensiva. «Solo tienes que abrir. Déjame entrar. Puedo ayudarte a descansar. Un descanso de verdad». Por una fracción de segundo, la idea me pareció lógica. El agotamiento que sentía era tan profundo, tan absoluto, que la promesa de descanso era casi una tentación. ¿Qué pasaría si tan solo me dejara llevar? ¿Si abriera la ventana y dejara de luchar? La imagen de mi madre me vino a la mente. Su rostro el día que me despedí en la central de autobuses. Esa mezcla de orgullo y preocupación. Yo estaba haciendo todo esto por ellos, por mí. Ese recuerdo fue como una bocanada de aire. «No», pensé, con toda la fuerza que pude reunir. «No». La presión de las manos en mi rostro disminuyó un poco. «Es tan fácil, solo deja de luchar. Sal de mi cabeza», formé el pensamiento más firme ahora. S-A-L. Sentí las manos frías soltarse de mi rostro. El rostro del otro lado del vidrio me miró fijamente por un segundo más, sin ira, sin frustración, solo con aquel vacío. Y entonces se deslizó hacia un lado, desapareciendo en la oscuridad de la noche con la misma calma antinatural con la que había surgido. Mis piernas flaquearon y caí, me deslicé por la pared y me quedé sentado en el suelo, temblando de pies a cabeza, con la frente apoyada en las rodillas. Estaba solo de nuevo, pero la sensación de haber sido invadido, de que mi mente hubiera sido invadida de esa forma, era peor que cualquier miedo que hubiera sentido antes. No sé cuánto tiempo me quedé ahí en el suelo. Pudieron ser minutos o una hora. Cuando el temblor en mi cuerpo finalmente disminuyó, lo primero que hice fue ir a la puerta del departamento y revisar la cerradura 3 veces. Después, arrastré mi pesado escritorio y lo apoyé contra la puerta, como una barricada inútil. El miedo se convirtió en otra cosa, un instinto animal. Necesitaba sentirme seguro, pero la imagen de ese rostro en el vidrio no salía de mi cabeza, y la peor parte era la duda. ¿Y si lo había imaginado todo? ¿Si el estrés y la falta de sueño finalmente habían roto algo dentro de mí? Necesitaba mirar afuera otra vez. Necesitaba estar seguro de que no había nada. Con el corazón en la garganta volví a la ventana. Mantuve la distancia, mirando desde un ángulo seguro. La calle seguía igual, vacía y silenciosa. No había nada en mi ventana. Sentí una pizca de alivio. Entonces mi mirada subió hacia el edificio de enfrente. Y fue ahí donde la cosa se puso realmente fea. En una de las ventanas del 5º piso vi una forma pálida contra el cristal. Pensé que era un reflejo de la luna, pero la forma se movió. Era un rostro, el mismo rostro, mirando hacia dentro del departamento. Sentí un escalofrío que no era del viento. Miré a la ventana de al lado. Otro. Y uno más en el piso de abajo. Mi cerebro tardó un segundo en procesar la escala de aquello. No era una cosa, eran docenas. En casi todas las ventanas de los edificios que podía ver, había una figura oscura con un rostro pálido, inmóvil,
pegada al vidrio, observando el interior de las casas. Era como una plaga silenciosa en toda la colonia. No estaban intentando entrar, estaban esperando una invitación. Mientras miraba, paralizado, oí el sonido de un vidrio rompiéndose, proveniente de uno de los departamentos a mi izquierda. Justo después, un golpe sordo, pesado, como si algo muy grande cayera al suelo. Nadie gritó. Un minuto después, lo mismo del otro lado de la calle. El sonido de algo impactando contra el pavimento. La realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Lo estaban consiguiendo. En otras casas, en otras habitaciones, la ventana había sido abierta. Retrocedí de la ventana y me acurruqué en el rincón más oscuro de la habitación. Me quedé ahí hasta el amanecer, escuchando los sonidos de la ciudad al despertar mezclarse con los ecos de los golpes sordos que oí durante la noche. A la mañana siguiente la calle estaba bloqueada con patrullas de la policía y ambulancias. Hablaron de un brote psicótico, una fuga de gas, cualquier cosa que pudiera dar una apariencia de lógica a lo que sucedió. Registraron 3 muertes confirmadas solo en mi cuadra. Personas que en la versión oficial se suicidaron durante la madrugada. No esperé a oír el resto. Esa misma mañana metí mi ropa y mis guías de estudio en una maleta. Le dejé la llave a la dueña del inmueble y tomé el primer autobús de vuelta a casa de mis padres. Abandoné el examen de oposición, los estudios, la vida que estaba tratando de construir. Aquella cosa no entró en mí, pero rompió algo por dentro para siempre. Ya ha pasado más de un año. Nunca más he podido dormir en una habitación con la ventana descubierta. Evito mirar los pisos altos de los edificios, pero a veces es inevitable. Y cuando la luz del atardecer golpea de cierta manera el vidrio de una ventana lejana, por una fracción de segundo, juro que veo un rostro pálido observándome de vuelta. El sueño de una vida mejor fue cambiado por un miedo constante y por la certeza de que ellos siguen allá afuera, flotando en la oscuridad, solo esperando encontrar otra ventana abierta y otra alma demasiado cansada para decir que no. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.